Nunca olvidaré el sonido de la carcajada. No porque fuera escandalosa, sino porque no era para mí. Fue un viernes por la noche, en una cena entre amigos en Madrid. Marta, mi esposa desde hace 8 años, estaba sentada justo frente a mí. Habíamos quedado con nuestra pandilla habitual en casa de Raúl y Laura, unos amigos con los que compartimos cenas cada mes. El vino fluía, la música de fondo sonaba suave, y todos reíamos por alguna anécdota del trabajo, hasta que Marta soltó una risa distinta. Fue una risa íntima. Corta, contenida, pero con ese matiz que uno solo usa cuando se siente cómplice con alguien más. Me sorprendió más lo que vino después, el roce de una pierna bajo la mesa. No fue hacia mí. Al principio pensé que me lo imaginaba, así que hice lo que cualquier idiota enamorado hace, dudé de mis propios sentidos. Pero no era imaginación. Ella se inclinó apenas un poco hacia su izquierda, donde estaba sentado César, un compañero de trabajo que conocíamos desde hacía unos meses. Él no se inmutó. Solo sonrió con los ojos clavados en su copa. Ahí supe que algo pasaba. Y lo peor, lo supe sin necesidad de ver mensajes, fotos o llamadas. Lo supe en esa mesa, delante de todos, con los cubiertos aún en la mano. Nadie más pareció notarlo, pero yo me tragué la rabia como quien se traga un trozo de carne sin masticar. Después de ese momento, ya no probé bocado. Solo me limité a observar. Como Marta le pasaba el pan. Como él le susurraba algo al oído cuando Laura fue a sacar el postre. Cómo se miraban. Como ella evitaba mirarme a mí. Cuando salimos de ahí, ella me preguntó en el coche si me pasaba algo. Le dije que estaba cansado. Mentí. En realidad, estaba despierto por dentro como nunca antes en mi vida. Y así empezó todo. No dije nada durante el fin de semana. La observé. Tomé nota mental de cada detalle. El sábado por la mañana se levantó antes que yo, se duchó y salió a comprar pan, algo que jamás hacía. Cuando volvió traía una sonrisa suave y una bolsa con croissants que a mí no me gustan. En otras circunstancias, habría pensado que simplemente estaba de buen humor, pero después de lo que vi en esa cena, todo gesto amable se convertía en sospechoso. El domingo pasamos la tarde viendo una serie que solíamos disfrutar juntos, pero su atención estaba más en su móvil que en la pantalla, y en un momento se levantó al baño con el aparato en la mano, aunque el baño estaba a menos de 5 pasos del sofá. No la seguí, no espié, solo lo memoricé. El lunes me fui a trabajar como siempre. Marta tenía libre esa mañana, como cada 2 semanas, y cuando le pregunté qué haría me dijo que pensaba ir al gimnasio y luego tomar un café con Sara, una compañera suya. Asentí, sonreí, y cerré la puerta. En lugar de ir a la oficina, bajé al garaje y me senté en el coche durante 10 minutos. Encendí el motor, conduje unas calles más allá y aparqué en doble fila. Había decidido no ir a trabajar. Quería ver qué hacía realmente. No sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba respuestas. No soy detective, ni celoso, ni vengativo por naturaleza. Pero había algo que ya no me permitía hacerme el tonto. Volví a casa en taxi 30 minutos después. Sabía que no tardaría en salir. Subí por las escaleras hasta el tercero, me senté en un banco del pasillo, y esperé. 45 minutos después, escuché la puerta abrirse. La vi salir. Zapatillas blancas, mallas de deporte, coleta alta. Iba vestida para el gimnasio, como había dicho. Me levanté y bajé por las escaleras detrás de ella. No iba a hacer nada, solo seguirla, asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Caminó hasta la parada del autobús y se sentó a esperar. Yo observaba desde el otro lado de la calle. Cuando llegó el bus, el número 23, subió sin dudar y yo tomé un taxi inmediatamente. Le pedí al conductor que lo siguiera.
No podía creerme que estuviera haciendo eso, pero tampoco podía evitarlo. El autobús la dejó en el centro. Caminó durante unos minutos por la zona comercial, luego se metió en una cafetería que yo no conocía. El escaparate estaba sucio y el interior se veía medio vacío, con solo un par de personas sentadas en las mesas del fondo. Entró, y yo esperé 5 minutos antes de hacer lo mismo. Me senté en una esquina, detrás de una columna, lo suficiente para ver sin ser visto. Y ahí estaba, no con Sara, como había dicho, sino con César, el mismo de la cena. Él ya estaba sentado cuando llegó. No se saludaron con besos ni abrazos, nada que pudiera confirmar nada frente a los demás. Pero la manera en que ella le hablaba, el modo en que él se inclinaba hacia ella, como le sonreía cuando ella apartaba la vista, lo decía todo. No hacían falta pruebas gráficas. Nadie se reía así con un simple compañero de trabajo. No se te ilumina la cara de esa forma por alguien con quien solo compartes una oficina. No lo podía explicar con lógica, pero lo sabía. Ese tipo de complicidad no aparece de la nada. No estás con tu supuesto amigo en una cafetería escondida del centro un lunes por la mañana si no hay algo más. Estuvieron ahí durante casi una hora. Tomaron café, compartieron una porción de tarta, y cuando ella se levantó para irse, él la acompañó hasta la salida. No se besaron ni se tocaron. No eran idiotas. Pero el lenguaje corporal lo gritaba todo. Salí 10 minutos después, sin que me vieran. Tomé otro taxi de vuelta a casa. Me senté en el sofá durante un rato largo. No tenía pruebas de nada concreto, pero tenía certeza absoluta. Y eso dolía mucho más. Que todo estuviera en una zona gris lo hacía más difícil. No podía acusarla sin pruebas. No podía callarme sin traicionarme. Sentía rabia, sí, pero sobre todo un nudo en el estómago. No por lo que hacían, sino por cómo me miraba cuando llegaba a casa, como si yo fuera invisible. Esa indiferencia era lo que más dolía. Me trataba como si ya no existiera, como si estorbara. Esa noche, cuando volvió del supuesto café con Sara, le pregunté qué tal lo había pasado. Dijo que bien, que habían hablado de tonterías, que se habían reído mucho. La miré en silencio durante un rato. Ella sonrió, pero fue una sonrisa falsa, forzada, como si supiera que había algo raro en mi forma de mirarla. No dije nada más. Me acosté antes que ella. Fingí dormir. Escuché cómo entraba al baño, cómo se duchaba, cómo abría y cerraba el cajón donde guarda sus cremas. Luego vino a la cama y se tumbó a mi lado. Ni un roce. Ni una palabra. Yo ya no era su marido. Era un mueble más. Al día siguiente me levanté con una idea clara. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada, no después de verla con él, no después de ver cómo me mentía a la cara sin inmutarse. Pero tampoco iba a gritar ni a hacer una escena absurda. Necesitaba que ella se enfrentara a sus propias palabras. Así que decidí hacer algo simple, provocar. Durante el desayuno, mientras Marta untaba mantequilla en su tostada, le pregunté sin rodeos si César le caía bien. Ella se detuvo apenas un segundo, levantó la vista y respondió con naturalidad, como si fuera una pregunta cualquiera, sí, claro. Es majo. No dijo nada más. Ni una palabra de más, ni una justificación. Esa respuesta seca me dio más información que si me hubiese contado una historia completa. No hay nada más frío que un silencio bien colocado. Me limité a terminar mi café y a seguir el día como si nada. Pasaron 2 días. El miércoles por la noche le propuse salir a cenar. Algo sencillo, una pizzería en nuestro barrio, un sitio al que solíamos ir cuando aún nos gustaba estar juntos. Marta dudó unos segundos, y luego dijo que sí. Durante la cena hablaba poco,
evitaba el contacto visual, y cada vez que sonaba su móvil, lo revisaba rápido y lo dejaba boca abajo. Pedí vino, ella solo tomó una copa. Yo no bebí nada. Quería tener la mente clara. En el postre, sin rodeos, le solté la pregunta, ¿te gusta César? Su cara no cambió, pero la pausa que siguió fue demasiado larga para una respuesta normal. Miró su plato, luego me miró a mí, y dijo, ¿qué estás diciendo? Lo dijo con ese tono que mezcla ofensa y nerviosismo. Me apoyé en la mesa, la miré fijamente y respondí sin elevar la voz, estoy diciendo que no tienes que mentirme más. No soy idiota. Sé que algo pasa entre vosotros. Durante un segundo pareció que iba a soltar una carcajada, pero se contuvo. En lugar de eso, se echó hacia atrás, cruzó los brazos y empezó con lo típico, solo somos amigos, siempre estás con tus paranoias, no tengo por qué darte explicaciones por cada persona con la que hablo. Escuché todo sin interrumpirla. Cuando terminó, le pregunté por qué me había mentido el lunes. Se quedó en blanco. Le recordé que me dijo que iba con Sara y que yo la vi con él. Su primera reacción fue negar. ¿Estás enfermo? ¿Me sigues ahora? Y sí, lo admití. Le dije que ese día no fui a trabajar, que la seguí, que la vi entrar en esa cafetería con César, que los vi compartir un café y reírse como adolescentes. Ella no lo negó. Bajó la cabeza y murmuró, no es lo que piensas. Esa frase fue lo más cercano a una confesión. Le pedí que me dijera la verdad. Solo eso. Que dejara de mentir. Ella guardó silencio largo rato. Luego dijo, no ha pasado nada, de verdad. Me gusta estar con él porque es fácil. Porque no me juzga, porque me escucha, porque no está todo el día mirándome como si esperara algo de mí. Me quedé helado. No por el contenido, sino por el tono. Lo dijo como si estuviera justificando una compra que no necesitaba. Le pregunté si se había acostado con él. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. No. Pero iba a pasar. No sé cuándo. No sé si aún quiero. Pero sí, pensé en hacerlo. No sentí alivio. No sentí odio. Sentí algo peor, decepción absoluta. Pagamos la cuenta en silencio. Volvimos a casa sin decir una palabra. En el ascensor, ella me miró como si esperara que yo dijera algo, que explotara, que hiciera una escena. Pero no dije nada. Me quité los zapatos, me senté en el sofá y encendí la televisión sin volumen. Ella fue al baño. Estuvo allí 20 minutos. Cuando salió, tenía los ojos rojos. Se sentó a mi lado y me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Que ya estaba todo claro. Que no necesitaba más palabras. Solo necesitaba pensar. Ella dijo que lo sentía, que no sabía por qué había llegado hasta ahí, que no lo había planeado, que simplemente se dejó llevar. Le dije que no quería explicaciones, que no quería justificaciones, que no estaba enfadado. Estaba cansado. Durmió en el sofá esa noche. No se lo pedí, no se lo insinué. Fue decisión suya. Supongo que no podía compartir la cama con alguien que la miraba con esa mezcla de tristeza y desilusión. Yo tampoco podía dormir. Me pasé la noche mirando el techo, repasando cada día, cada gesto, cada palabra de los últimos meses. Todo tenía sentido. Las discusiones por tonterías, la falta de contacto, los silencios incómodos. No me engañaba desde hace una semana. Me borraba de su vida poco a poco desde hacía meses. Y yo lo permití. Por la mañana, cuando me desperté, ella ya no estaba en casa. Había dejado una nota en la mesa, estoy en casa de mi hermana. Necesito pensar. Esa frase fue casi una broma. Ella necesitaba pensar. Yo necesitaba reconstruirme.
A solas, sin ruido, sin mentiras. Y por primera vez en semanas, respiré hondo. Estuve 2 días sin saber nada de ella. No escribí, no llamé, no pregunté a nadie. Me limité a seguir con mi vida como si no hubiera pasado nada. Fui a trabajar, cociné, recogí la casa, dormí mal. Pero lo hice todo con una extraña calma que ni yo mismo entendía. No tenía ganas de llorar ni de gritar. Solo pensaba. Me preguntaba una y otra vez por qué no me había dado cuenta antes, por qué no hice algo cuando todo empezó a cambiar, por qué aguanté el silencio tanto tiempo. Lo único que tenía claro era que no podía dejarlo así. Si Marta quería jugar a la doble vida, yo tenía derecho a decidir cómo se iba a terminar esa partida. El viernes por la noche, cuando por fin recibí un mensaje suyo, lo leí sin responder. Decía, podemos hablar mañana. Si quieres. No puso un te quiero, ni un perdón, ni nada que indicara que aún le importaba de verdad. Solo esa frase, seca, funcional. Le contesté que sí, que la esperaba en casa al mediodía. No iba a rogarle ni suplicarle que volviera. Solo necesitaba escucharla por última vez con todo sobre la mesa. Pero también tenía algo que hacer antes de sentarnos a hablar. Esa misma noche, llamé a Marcos. Es un amigo de toda la vida, alguien que trabaja en el mismo gimnasio donde Marta va desde hace años. Él no sabe guardar secretos demasiado bien, pero es un tipo leal. Le pedí que revisara los registros de entrada de las últimas semanas. Me dijo que eso no se podía hacer, que era confidencial, que no quería problemas. Le pedí que lo hiciera como favor personal. Después de un par de segundos de silencio, me respondió, vale, pero no por teléfono. Vente mañana a primera hora. Acepté. A las 8 estaba en la puerta del gimnasio. Marcos me recibió con cara de preocupación. Fuimos a su despacho, cerró la puerta, encendió su portátil y me mostró una hoja de cálculo. Las fechas que le dije aparecían registradas, sí, pero no todas. Había varias ausencias, días que ella me juró que había entrenado y no era cierto. Me sentí estúpido. Me sentí usado. Le agradecí el gesto, me fui y no dije nada más. Cuando volví a casa, preparé café. A las 12:10 llegó Marta. Venía sin maquillaje, con ropa cómoda y una cara de sueño que no sabía si era real o fingida. No nos saludamos con besos ni abrazos. Se sentó en el sofá, yo frente a ella. Comenzó diciendo que había pensado mucho estos días, que no esperaba que la situación llegara tan lejos, que no quería hacerme daño. Le dije que no me interesaba oír frases vacías, que no estaba ahí para escuchar una novela. Le pedí que fuera concreta. Quería saber si se había acostado con él. Lo negó. Lo dijo con fuerza, sin titubeos, mirándome a los ojos. No me bastó. Le pregunté si lo tenía planeado. Guardó silencio. Después de unos segundos, dijo, lo pensé. Muchas veces. Pero no pasó. No le creí. O quizás no me importaba si era verdad o mentira. Ya no era eso lo que me dolía. Era su forma de seguir mintiendo con cara de niña buena, como si yo no supiera lo que había visto con mis propios ojos. Le dije que había hablado con Marcos. Se quedó quieta, sin decir nada. Le expliqué que tenía acceso a sus registros y que había días en los que no había ido al gimnasio, aunque me dijera que sí. Ella suspiró. Dijo que a veces se iba a caminar, que otras veces necesitaba estar sola, que no quería verme, que no sabía cómo afrontar nuestra rutina. Le dije que no tenía problema con su necesidad de espacio, pero que lo mínimo era decir la verdad. Me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó si quería separarnos. Le dije que no. Que quería divorciarnos. No era lo mismo. Ella no respondió. Se levantó del sofá,
caminó hasta la cocina, y se quedó allí de pie, mirando por la ventana. Le pregunté si tenía algo más que decir. Volvió con la taza en la mano y me preguntó si esto era una decisión definitiva. Le dije que sí. Que no podía compartir mi vida con alguien que había perdido el respeto por mí. No le grité, no la insulté, no rompí nada. Pero en ese momento supe que mi silencio dolía más que cualquier escándalo. Le pedí que recogiera sus cosas en el fin de semana. Le dije que podía quedarse esa noche si no tenía a dónde ir. Ella asintió. Me preguntó si podía dormir en el sofá. Le dije que sí. Y sin más, cada uno se encerró en una habitación distinta. Esa noche dormí como no lo hacía en semanas. Sin sobresaltos, sin dudas, sin mirar al techo. Solo dormí. Porque aunque el golpe había sido duro, al menos ya no había más mentiras. Y yo sabía lo que tenía que hacer. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. Preparé café solo para mí, desayuné en silencio y empecé a revisar los papeles que tenía guardados desde hacía años, esos que uno acumula sin saber por qué. Saqué el contrato del piso, la cuenta conjunta, los documentos del coche, todo lo que compartíamos en común. No tenía abogados ni experiencia en divorcios, pero sabía que cuanto antes organizara todo, mejor. Al mediodía Marta se levantó. No me saludó. Se sentó en la mesa, cogió una tostada del plato y la comió sin decir una sola palabra. Estaba despeinada, ojerosa, ausente. Parecía otra persona. No me dio pena. Me resultó indiferente. Pasamos el día sin hablarnos. Yo salí a caminar un rato. Me crucé con vecinos, con gente del barrio, saludé como si nada. Nadie sabía lo que pasaba puertas adentro. Ella se quedó en casa, encerrada. Al volver noté que había empezado a guardar ropa en bolsas. No dijo a dónde se iría ni cuándo volvería por el resto de sus cosas. No lo pregunté. Me limité a preparar algo de cena, comer frente al televisor y volver a encerrarme en mi habitación. A las 11 me mandó un mensaje. No lo había hecho en todo el día, y en lugar de venir a hablar, eligió el camino más cómodo. El mensaje solo decía, ¿podemos hablar un momento antes de que me vaya mañana? Le respondí que sí, que a las 10. Y a las 10, en punto, el domingo, se sentó frente a mí con una chaqueta en la mano y una mochila a medio cerrar. Me miró un rato sin hablar, luego bajó la cabeza y empezó con un tono suave. Dijo que no quería que termináramos así, que se sentía confundida, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no fue su intención hacerme daño. Me limité a escuchar. Le dije que si de verdad no quería terminar así, habría dicho la verdad desde el principio. Ella insistió con lo mismo de siempre, que fue un error, que se dejó llevar, que la rutina, que el cansancio, que se sintió sola. Me preguntó si no podía perdonarla, si no podíamos intentarlo desde cero. Le dije que no. No porque estuviera enfadado, ni porque buscara castigarla. Le dije que no porque ya no confiaba en ella, y sin confianza no había nada que rescatar. Ella se quedó en silencio. Luego se levantó y dijo, entonces ya está. Le dije que sí, que eso era todo. Me preguntó si quería que firmáramos todo lo legal cuanto antes. Le dije que sí. Me pidió tiempo para buscar un piso, que no me iba a molestar, que me dejaría tranquilo, que no me pediría nada que no le correspondiera. Asentí. Me preguntó si había alguien más, si tenía a alguien. Le respondí que no. No necesitaba a nadie más, lo que necesitaba era paz. Antes de irse, se quedó un segundo en la puerta. Me miró con ojos tristes, como si esperara un gesto, una palabra que no iba a llegar. Finalmente se fue sin decir adiós. Cerró la puerta con cuidado. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo.
Me vi cansado, mayor, más delgado. Pero me vi tranquilo. Volví al salón, apagué la tele que había estado encendida solo por ruido, y me senté en silencio. No me dolía la separación, me dolía la forma. Me dolía que después de tantos años todo terminara con mentiras, con dudas, con esa sensación de haber sido un estorbo para alguien que un día me prometió caminar conmigo. Durante la semana me dediqué a dejar todo en orden. Fui a un abogado, le conté lo que pasaba sin entrar en dramas. Solo quería algo limpio, sin juicios largos, sin escándalos. Él me explicó los pasos, me dijo que necesitaba, me pidió paciencia. Marta me escribió 3 veces. Una para preguntarme si podía venir por unos libros, otra para decirme que se había instalado en casa de su prima, y la tercera para decirme que necesitaba tiempo para procesarlo todo. No respondí ninguna. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía nada más que decirle. El viernes recibí una llamada de su madre. No lo esperaba. Me preguntó si podíamos hablar. Me citó en una cafetería cerca del mercado. Fui sin saber qué quería. Me saludó con tristeza, pidió un café con leche y se disculpó por entrometerse. Me dijo que sabía lo que había pasado, que Marta se lo había contado todo, que estaba destrozada. Le dije que no necesitaba explicaciones de parte de nadie. Me miró con calma, y me dijo, Luis, tú eres buena persona, y yo sé que la quieres, pero también sé que a veces las cosas se rompen sin que uno quiera. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te voy a tener aprecio. Le agradecí sus palabras. Me levanté, pagué la cuenta y me fui. Esa noche dormí bien otra vez. Y aunque no lo reconocí en voz alta, empecé a sentir algo parecido a la libertad. 2 semanas después de que Marta se fuera, la rutina empezó a parecer mía otra vez. Me despertaba sin mirar al otro lado de la cama. Preparaba el desayuno sin pensar en si ella quería café con leche o solo. La casa estaba más silenciosa, pero ya no dolía. Me acostumbré rápido a no verla entrar y salir, a no escuchar sus pasos por el pasillo, a no verla buscar las llaves mientras maldecía en voz baja. No sentía alegría ni tristeza, solo una especie de calma que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. El abogado me llamó un jueves por la tarde para decirme que Marta había entregado la documentación firmada. Faltaba poco para cerrar todo. Me preguntó si quería añadir algo a lo acordado. Le dije que no, que solo quería terminar el proceso cuanto antes y sin más contacto. Él me felicitó por lo claro que lo tenía. No sabía que me estaba felicitando por tomar la decisión más dura de mi vida. El sábado siguiente Marta me mandó un mensaje. Me pidió que nos viéramos. Dijo que no era para cambiar nada, que solo necesitaba decirme algo antes de que firmáramos el último documento. Dudé en contestar, pero lo hice. Acepté verla en la misma cafetería donde empezó todo. Quería que ese círculo se cerrara ahí. A las 6 de la tarde estaba sentada en la misma mesa donde la había visto reír con César. Esta vez estaba sola, sin maquillaje, sin esa seguridad que solía llevar puesta como una chaqueta. Me saludó sin tocarme. Yo me senté y esperé a que hablara. Me dijo que había estado pensando mucho, que se había dado cuenta de que no era feliz desde hacía más tiempo del que creía. Me contó que durante meses había querido hablarme, que intentó decirme lo que sentía pero no se atrevió. Dijo que se sintió ahogada, que le pesaban los días, que le faltaban motivos para seguir como si nada. Le respondí que yo también noté esa distancia, que también sentí que algo se había roto, pero que yo no salía a buscar a nadie más. Me miró con ojos tristes y me dijo que no lo buscó, que solo pasó. No le creí, y se lo dije. No por venganza, sino porque ya no iba a fingir que su versión me servía. Me preguntó si había algo que yo necesitara decirle antes de que todo acabara. Le dije que sí.
Le dije que me dolió más su indiferencia que su traición. Que no me molestó que me engañara, sino que me tratara como si no existiera. Que no fue el otro tipo el que destruyó el matrimonio, sino el momento en que ella decidió no mirarme más como su pareja. Le dije que no le guardaba rencor, pero que tampoco le iba a perdonar como si no hubiese pasado nada. No porque no pudiera, sino porque no quería. Porque perdonar en este caso era volver a empezar con alguien que ya no respetaba lo que compartimos. Ella asintió. No discutió. No pidió más. Antes de irse, me preguntó si de verdad ya no sentía nada por ella. Le dije que sí sentía cosas, pero que ya no eran amor. Era memoria, era historia, era algo que pasó y que no va a volver. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que esperaba que pudiera ser feliz, que yo merecía estar con alguien que me valorara, que lamentaba no haber sido esa persona. Le dije que ya no esperaba explicaciones, que si de verdad quería hacer algo bien por mí, lo único que le pedía era no volver a escribirme. Me miró una última vez, se levantó y se fue sin mirar atrás. Esa noche llegué a casa y saqué todas las cosas que aún tenía guardadas de ella. Ropa que se había quedado, una caja con fotos, un par de libros, recuerdos que antes me dolían y ahora solo me ocupaban espacio. Llamé a su prima y le pedí que viniera por todo. No quería guardar nada más. Cuando se fue, la casa se sintió vacía, pero también mía por primera vez en mucho tiempo. Unos días después firmamos el divorcio. No hubo lágrimas, no hubo abrazos, no hubo reproches. Solo papeles, firmas y un adiós seco. Salí del juzgado sin mirar atrás. Caminé por el centro un rato, entré en un bar, pedí un café y me senté a pensar en lo que vendría. No tenía planes, no sabía qué haría con mi tiempo libre, con los fines de semana, con las noches de domingo. Pero tampoco tenía miedo. Lo que aprendí de todo esto es que el amor no desaparece de golpe, se va apagando mientras uno no presta atención. Que la confianza es lo primero que se pierde y lo último que se nota. Que perdonar no siempre es lo correcto. Que hay rupturas que, aunque duelan, te devuelven la libertad. No salí de esta historia mejor persona, ni más fuerte, ni más sabio. Solo salí más claro, más tranquilo y, sobre todo, más dueño de mi vida. Y eso, para mí, ya es suficiente.